Seguimos haciendo nuestro estudio sobre el canon bíblico, pero hablar del canon bíblico ahora vamos a hablar en plural porque tenemos que hablar de los 4 cánones que existen, esto es, las 4 listas oficiales que conocemos de los libros de la Biblia o de la Sagrada Escritura. Y como podemos entonces apreciar en el cuadro, tenemos en rojo el primer canon, que es el canon original, conocido como el canon judío. Luego tenemos el canon que conocemos comúnmente como el canon cristiano, pero el canon cristiano comprende primero el canon católico, que está acá abajo, y luego el canon protestante, ¿sí? Ahora, el canon protestante aparece aquí como muy a la par del canon judío, ya les digo por qué. Y luego el cuarto canon del que hablamos se conoce con el nombre del canon ortodoxo, este final. Bueno, entonces tengamos muy presente eso, que a nivel de canon bíblico conocemos 4 cánones: el canon judío, el canon católico, el canon protestante y el canon ortodoxo. Hablemos en primer lugar del canon judío. ¿Qué es el canon judío y cuál es? El canon judío está compuesto, como aparece acá, por 39 libros. Y hablamos del canon judío de la Biblia porque bien sabemos que la Biblia para los judíos solamente comprende el Antiguo Testamento. Al no aceptar a Jesús como el Mesías, lógicamente que tampoco aceptan el Nuevo Testamento. Entonces, por eso para ellos la Biblia es solamente el Antiguo Testamento, y por eso cuando hablamos del canon judío hablamos del canon del Antiguo Testamento para ellos, que es toda la Biblia, que a propósito la Biblia de ellos se conoce con el nombre hebreo de Tanaj, Tanaj, T-A-N-A-K, la Tanaj, compuesta entonces por estos 39 libros. Y luego pues la nota B, no aceptan ningún libro del Nuevo Testamento. La sencilla razón es porque el Nuevo Testamento gira en torno a la persona de Jesucristo como la llegada del Mesías, como el Mesías que estaba prometido aquí en el Antiguo Testamento. Al no reconocer a Jesús como Mesías, entonces no pueden reconocer el Nuevo Testamento. Ahora hablemos del canon católico. El canon católico tiene la herencia del canon judío. Nosotros asumimos en nuestra Biblia todo el Antiguo Testamento del canon judío. De los 39 libros los tenemos también nosotros acá en el canon católico, pero además de los 39 libros tenemos 7 más. Por eso la cifra que nosotros tenemos para el canon católico del Antiguo Testamento son 46 libros. Por eso decimos acá, aceptamos 46 libros del Antiguo Testamento, los 39 del canon judío más 7 más. Estos 7 son los que conocemos con el nombre de los deuterocanónicos, al cual hacemos referencia ya en otro video. Y luego, como estamos hablando del canon católico, o sea, toda la Biblia católica, tenemos que hablar de los 46 libros del Antiguo Testamento, más aceptamos los 27 libros del Nuevo Testamento, que giran en torno al Mesías, que es la persona de Jesús. Por eso la totalidad de los libros en el canon católico serían estos 73 libros. 46 más 27, tenemos aquí la totalidad de los libros nuestros, 73 libros canónicos. A diferencia del canon judío, que solamente son 39 libros. Bueno, ahora entonces vamos a hablar del canon protestante, que decíamos en primer lugar que lo ponemos aquí a la par del canon judío por la siguiente razón. Porque los protestantes
siguen muy a pie de letra el canon judío. Entonces por eso ellos aceptan, los protestantes aceptan solamente los 39 libros del canon judío. No traen, por lo tanto, los 7 libros de más que tenemos aquí en el canon católico y que llamamos los deuterocanónicos. Los protestantes no tienen en su Biblia los deuterocanónicos, que son 7. Entonces, por eso, si aquí en el canon católico teníamos 46, ellos, sin los 7 deuterocanónicos, entonces les queda el canon para el Antiguo Testamento de 39. Y en su canon protestante sí aceptan los 27 libros que tenemos nosotros en el canon católico, ellos también lo aceptan en su Nuevo Testamento. Entonces la totalidad del canon protestante, el listado de los libros protestantes en la Biblia serían los 39 del Antiguo Testamento, que son los heredados del canon judío, sin los deuterocanónicos, más los 27 del Nuevo Testamento. Entonces la Biblia de los protestantes solo trae 66 libros. Canon cristiano es el protestante y el católico, pero vemos también la diferencia. En el canon protestante solo hay 66 libros, en el canon católico tenemos 73 libros. La diferencia son 7 libros que son los llamados deuterocanónicos. Bien, y nos queda un cuarto canon de la Biblia que conocemos en el mundo, que se conoce bajo el nombre de el canon ortodoxo. ¿Cuál es el canon ortodoxo? El canon de la Iglesia Ortodoxa. ¿Cuál es la Iglesia Ortodoxa? Es la iglesia que es muy familiar a la cristiana, protestantes y católicos, pero que son de rito oriental, son los católicos, los cristianos orientales, esos son los ortodoxos. Y ellos entonces también coinciden, por eso están acá a la par del católico, coinciden con el canon nuestro. Los ortodoxos son muy cercanos a nosotros, tan solo que ellos, al ser diferentes en el rito, tienen también otra disciplina. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos como cabeza de nuestra iglesia el Santo Padre, al Papa, hoy por hoy el Papa Francisco. Los ortodoxos reconocen la autoridad del Papa, pero para el mundo católico, pero ellos tienen su propia autoridad, su propio jerarca, que lo llaman patriarca. Entonces ellos tienen su propio patriarca como cabeza de su iglesia. Y el rito, que es muy parecido al católico, pero con algunas diferencias, entonces es el que conocemos como rito ortodoxo. Y en cuanto a la Biblia, entonces decimos, coincidimos, tienen también los 73 libros, los mismos que tenemos nosotros acá. Es decir, en síntesis, el canon católico y el ortodoxo tenemos los libros protocanónicos, que serían los que tienen el canon judío y los protestantes, más los deuterocanónicos, los 7 libros que no aceptan ni los judíos ni los protestantes. Con esto entonces vemos, en primer lugar, cómo se configuran los cánones bíblicos, tanto en el mundo judío como en el mundo cristiano, ya sea católico, sea protestante y ortodoxo, teniendo muy en cuenta entonces sus diferencias, esencialmente en 7 libros. Detrás de toda esta situación de los listados que ya tenemos de manera definitiva acá, estaría la historia de la configuración de cada uno de estos cánones. ¿Por qué, cómo y cuándo se estableció el canon judío? Igualmente la historia del proceso de reacción del canon cristiano y luego la división del canon católico con el canon protestante, y ya como muy aparte de la realidad nuestra, porque es como muy lejano a nuestra situación, el canon ortodoxo, más cuando teológica y bíblicamente estamos muy conexos, muy unidos con los griegos, con los cristianos católicos griegos. Les voy a enviar, adicional a esta presentación, les voy a enviar un link donde les comenten un poquito en detalle eso, la historia de la configuración de cada uno de estos cánones, para que les sirva como complemento a este tema tan importante en la Sagrada Escritura.